¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días, licenciada. Buenos días, Buenos días. licenciado. Buenos días, licenciada. Muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy Dice bien, buenos días. ¿no? ¿Cómo está? Muy buenos días. No se olvidará, por favor, de revisar la plataforma, realizar las actividades. No se olvidará también, por favor, de tener los documentos, las pensiones al día, para no tener contratiempos directamente al finalizar el año lectivo, ¿no? Y bueno, pues esperemos que el día de hoy que tenemos las elecciones nos vaya muy bien y pues que el día de hoy, pues en este caso sea un día en el cual nosotros también podamos participar de la democracia en su totalidad, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando en el contenido de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la ilustración, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el término de la ilustración engloba lo que es el conocimiento de las personas, hablando directamente del siglo XVIII, del siglo XVII en adelante, ¿no? También la ilustración es conocida como el siglo de las luces, ¿sí? En donde prácticamente conocimientos sobre la matemática, la astronomía, la física, la lógica, la historia, prácticamente fueron disciplinas que se fortalecieron, ¿no? Aquí podemos detallar algunas imágenes en donde prácticamente se reflejan las reuniones que prácticamente tomaban bastante fuerza para aquellos años, ¿no? Recuerden que también la ilustración parte directamente, que el conocimiento lo obtenían directamente las clases sociales más altas, ¿no? Es decir, aquellas personas que gozaban con bastantes recursos económicos, ¿no? Y por ende fueron planteándose más leyes, más normativas y más teorías que en su momento siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, una de las leyes que prácticamente siguen en la actualidad, ¿sí? Dándonos un poquito más de conocimiento en el tema de la gravedad, implantada directamente por este personaje de Isaac Newton, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos palpar que el conocimiento de las personas ya era más avanzado, ¿no? Y por ende la teoría de la gravedad nos indica, por darles un ejemplo, ¿no? Que prácticamente todo lo que sube tiene que bajar por la fuerza que genera directamente la Tierra en general, ¿no? Y por ende fueron apareciendo más leyes, más normativas, ¿no? Y fue una época en donde prácticamente el conocimiento tuvo mayor desarrollo. Aquí también podemos destacar que la iglesia poco a poco fue separándose directamente de la visión del Estado, es decir, prácticamente separarse de las formas de gobierno en general, ¿no? Muy bien, ¿qué fue de la ilustración? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Pablo, por favor. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días. En la historia de Europa, la ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII. Hasta el siglo XIX, trajo consigo profundos cambios en la cultura y sociedad de la época, razón por la cual el siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. Los pensadores ilustrados sostenían que mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la humanidad podría combatir la superstición, el oscurantismo y la tiranía. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora prácticamente podemos destacar, ¿no? Que la ilustración como tal tuvo su punto de origen de partida en países como Francia, Inglaterra, Alemania, ¿no? Prácticamente su fortalecimiento se dio pues en el siglo XVIII, ¿sí? Y también podemos detallar que fue una época en donde el conocimiento logró desarrollarse
con la finalidad, en este caso, de combatir lo que es la ignorancia, el fanatismo religioso, ¿no? Y aquí directamente dando paso al uso de la razón antes que la fe, ¿no? Ahora, ¿qué es la fe? 10 en este momento. ¿Qué es la fe? Una creencia. Creer en algo. Ya, muy bien, puede En ser algo una que usted creencia. confía, en algo que usted confía, Licen. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más será la fe? La fe es creer en Dios y en la iglesia. Ya, también lo podemos identificar de esa manera. Excelente, muy bien. La fe prácticamente concierne a la creencia de un ser superior, ¿no? Y que prácticamente estaba asociado pues a la religión. Si bien es cierto, aquí directamente en el siglo XVII, siglo XVI, prácticamente todo estaba enfocado en la religión. Es decir, que no sé si recordamos en algún momento haber escuchado los 500 años de oscurantismo. ¿Hemos escuchado tal vez ese término oscurantismo? No, Sí, licenciado. ¿no? Excelente, muy bien. El oscurantismo fue una época en donde prácticamente la religión como tal tomó el control de todos los gobiernos, ¿no? Y por ende no permitía que el conocimiento logre desarrollarse. Y si, por ejemplo, existía alguien que planteaba nuevas teorías, nuevas normativas, siempre directamente tenía que estar mencionando a Dios en todo momento, ¿no? Ahora, si Dios directamente no estaba mencionado, tanto la teoría era deshecha, la persona directamente era perseguida, o en su momento los libros también eran quemados como tal, ¿no? Y aquí directamente con el del siglo XVIII, en general XVII, XVIII en adelante, prácticamente el conocimiento logró desarrollarse, ¿no? Pero con la finalidad, en este caso, de separar lo que es la visión religiosa, ¿sí? Por ejemplo, la fe, como ustedes mismos lo acaban de mencionar, ¿no? Es la creencia que prácticamente nosotros podemos determinar que existe un ser superior, ¿no? O la fe también se puede identificar como la esencia que tiene el ser humano de creer en algo, ¿sí? Ahora, ¿qué será la razón? ¿Qué es la razón? ¿Qué será la razón? ¿Qué es la razón? 10 en este momento. Es la capacidad de establecer relaciones entre ideas y conceptos. Muy bien, excelente, puede ser. Muy bien. ¿Qué más será la razón? Reflexionar para llegar a una conclusión o Muy forma de bien, juicios excelente, de muy una bien, determinada solución. excelente, muy La fe y la bien. razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Eso está Ya, en la web. excelente, bien. Muy bien, chicos. Entonces, miren, tanto el uso de la fe, de la razón, prácticamente juega un rol fundamental en los seres humanos, ¿no? Aquí haciendo un poquito de relevancia a lo que mencionaba Santo Tomás de Aquino, ¿no? Él decía que los seres humanos estamos compuestos de la fe y la razón, ¿no? La razón prácticamente es el cúmulo de conocimientos. Por ende, él decía que nosotros los seres humanos tenemos conocimiento, pero gracias a Dios. Sí, haciendo hincapié de que nosotros tenemos estos dos cúmulos importantes, ¿no? Pero para aquel entonces, sí, hablando del siglo XVIII, se dio el uso directamente a la razón, es decir, al conocimiento, ¿no? Y por ende, prácticamente las personas que dieron paso para este movimiento cultural, académico, ¿sí? Prácticamente también querían combatir la superstición. Por ejemplo, digamos, si yo en este momento estoy en mi casa y yo, sorpresa, rompí un espejo, ¿qué sucede si yo rompo un espejo? Mala O se suerte. me rompió un espejo. Mala suerte, saben decir. Ya, muy bien, mala suerte. ¿Cuántos años de mala suerte? 7 años. 7 años. 7 años de mala suerte. Muy bien.
Otra creencia que nosotros también tenemos, por ejemplo, si nosotros nos encontramos un gato negro en la noche, Igual, mala suerte, dice. Igual mala ya, suerte. Supersticiones. excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros todavía podemos palpar de que existen algunas creencias, ¿no? De la mala suerte, de la buena suerte, pero sobre todo directamente establecer lo que son conocimientos con pruebas reales, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, les mencionara, ¿no? Que la luna sale al mediodía, ¿cómo ustedes directamente podrían decirme que yo estoy equivocado? Porque no tiene razón. ¿Por qué más será? ¿Qué me hace falta para probar que yo estuve en un error? Porque la luna no sale en el día. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos hace falta una cosita más. Porque estaría oscuro. Ya, Porque podría tendría decir que que mirar si es cierto lo que Venga y vea. excelente, muy bien. Aquí aparece lo que se conoce como el método científico, ¿no? Es decir, que si yo creo alguna ley, alguna normativa, tiene que sujetarse a un método de comprobación. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo digo que la luna sale al mediodía, a ver, pruebe que la luna sale. Entonces, mediante las pruebas, mediante el conocimiento, ¿no? O en su momento pueden decir, profe, no, porque en realidad la Tierra gira a tal grado y eso no permite que la luna se vea y usted directamente puede salir fuera de su casa, puede observar el cielo y obviamente pues no la puede encontrar. Pero ¿en base a qué? En base a las pruebas. ¿Sí? Entonces, aquí directamente cuando aparece la época de la Ilustración, aparece lo que es el método científico. Y obviamente se planteaba de que toda normativa, teoría, ley, tenía que ser comprobada. De manera de que no se dé la superstición ni tampoco, pues, el oscurantismo, ¿no? Y aquí, dentro de los principios de la Ilustración, también estaba en contra de la tiranía. ¿Qué es la tiranía? ¿Qué será la tiranía? una persona déspota, orgullosa, que piensa Muy que siempre tiene bien, la puede ser de esa manera, excelente. ¿Qué más será una persona tirana? Una forma de poder total o absoluto, no limitado. Excelente, muy bien. Cuando Es una una, persona... es una persona abusiva y cruel, Ya, muy bien, excelente. Miren, por con un ejemplo, poder. la tiranía se asocia directamente como un dictador como tal, ¿no? Que nosotros, bueno, lo conocemos el día de hoy, ¿no? Una persona que tiene todo el poder en su mano y obviamente hace y deshace a su voluntad, ¿no? Y aquí directamente da una participación a que la población pueda participar en las formas de gobierno como tal, ¿no? Aquí tenemos, bueno, algunas imágenes en donde prácticamente destacan lo que son las agrupaciones que dieron paso a la Ilustración, ¿no? Muy bien, vamos a las características, por favor. ¿Me ayuda en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Erazo, por favor? Ya, licenciado. Características de la ilustración. En líneas generales, la ilustración se caracterizó por apostar abierta y totalmente por la razón humana y el progreso como las vías para construir una sociedad mejor, más justa y más feliz. Ello significaba valorar los saberes humanos y divulgarlos a la sociedad entera, así como el combate contra la ignorancia, la superstición y el fanatismo religioso. Tener una mirada antropocéntrica del mundo, o sea, centrada en el ser humano, sus capacidades y necesidades, lo cual desemboca en una actitud pragmática ante la vida. Solo lo útil es digno de esfuerzo. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Aquí también podemos detallar algunas características importantes, ¿no? Principalmente por el conocimiento, la razón humana y sobre todo también por mejorar una sociedad.
¿sí? Siendo más justa, más feliz y nombrando pues actividades que den beneficio pues a todos en general, ¿no? También nos habla de los valores que tienen los seres humanos y sobre todo directamente estar en contra de la superstición, ¿no? Del fanatismo religioso, de la ignorancia en general, ¿no? Prácticamente fue una época en donde la religión, ¿sí? Tuvo que irse separando de las formas de gobierno, ¿no? Y en su momento tuvo que darle paso a la aceptación del conocimiento y más aún de que los religiosos como tal dieran paso a que las personas puedan exponer su conocimiento y ya no solo directamente estar englobados directamente a la necesidad de Dios en general, ¿no? Aquí directamente ya empezaban a establecer lo que son medidas de comprobación en teorías, en normativas y sobre todo detallar lo que son los valores que tienen los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, detallar lo que son sentimientos, detallar lo que son emociones, que prácticamente eran muy difíciles de realizarlos en la época en donde estaba la religión controlando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de sentimientos tenemos los seres humanos? Felicidad, Sentimientos amorosos. Alegría, Ya, muy bien. tristeza, Excelente, muy bien. Entonces, miren, existe una obra que prácticamente apareció en literatura, ¿no? En donde detallaban los sentimientos de los seres humanos, ¿no? Hemos escuchado tal vez la obra de Romeo y Julieta. Sí. Sí, licenciado. Sí. Ah, muy bien. Más o menos, ¿sobre qué trata esa obra? Sobre la vida amorosa. Sobre el amor. Peces tontitos. Bueno, ya. ¿Qué sentimientos más podemos encontrar en esa obra? De odio. Unas familias que eran enemigos. Ya, muy bien, el odio, excelente, la enemistad, muy bien, ¿sí? El amor, la venganza, ¿no? Prácticamente es una novela, ¿sí? Creada destacando los valores que tienen los seres humanos, los sentimientos como tal, ¿no? ¿Quién fue el autor de esa obra? Shakespeare. Shakespeare. William Shakespeare. Excelente, el personaje emblemático, ¿no? Ahora, la pregunta es, dentro de la obra de Romeo y Julieta, ¿se hace referencia a Dios? No creo, No. se mataron. O sea, ¿Sí? yo no la he leído. No, dice. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente aquí ya va enfocándose el estudio al ser humano y ya no directamente a Dios, ¿no? Y bueno, de esta obra destaca lo que son los sentimientos, ¿no? Y habla de los valores que los seres humanos tenemos y expresamos, ¿sí? Aquí también nos habla del término antropocéntrico, ¿sí? Cuando nosotros veamos en algún momento ese término, destaca directamente el estudio en el ser humano, detallando lo que son habilidades, capacidades, valores y también podemos detallar las necesidades que nosotros tenemos también, ¿no? Excelente. Vamos a otras características de la ilustración. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura, señorita o el señor, la señorita Cedeño Murillo? ¿Estamos aquí? Alexandra, por favor, ¿estamos Sí, ahí? licenciado, buenos días. Muy buenos días. Características de la ilustración. Sostener una postura optimista frente a la vida en franco contraste con la tradición culposa medieval, que partía de asumir al ser humano como una criatura naturalmente bondadosa, aunque posteriormente corrompida por la sociedad. Un enfoque laico y secular de la sociedad que relegaba a la religiosidad y a la Iglesia de la conducción de la sociedad y la administración de los saberes. Educación laica, fe en la ciencia y la consideración de cualquier saber no proveniente de la razón como mera supersticiones. Supersticiones. Muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Excelente.
Aquí nos habla directamente de el ser humano como tal, ¿no? En donde prácticamente podemos establecer de que el ser humano puede directamente buscar conocimiento sin la necesidad directamente de depender de la religión como tal, ¿no? Si recordamos un poquito años anteriores, prácticamente la religión era la única encargada de compartir el conocimiento, ¿no? Pero en base de Dios, es decir, monjes, frailes, sacerdotes, ellos prácticamente eran los únicos encargados de leer la Biblia, de interpretar libros, con la finalidad, en este caso, de que Dios siempre estuvo presente en todas las actividades, ¿no? Aquí también podemos establecer una educación, sí, que prácticamente fue modificándose, ¿no? A raíz de que dio el aparecimiento de la Ilustración. La educación laica. ¿Qué será la educación laica? ¿O cómo la interpretamos? Libre de religión. Ya ¿Sería la será. educación gratuita? ¿Gente? Sí, ¿qué más? La, ¿Cómo lo la podemos educación interpretar? gratuita? Sería Ya, educación de... No tiene ninguna religión. ya, excelente, ¿no? Que se Si bien es mantiene cierto, ajena a cualquier religión. excelente, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación, laica establece lo que son posturas científicas, ¿no? Es decir, no depender directamente de ninguna corriente religiosa, ¿no? Con la finalidad directamente de estar en contra de las supersticiones y el fanatismo religioso, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros en la actualidad tenemos un montón de creencias, tenemos un montón de tradiciones, un montón de ritos en general que todavía siguen prevaleciendo en nuestra sociedad, ¿no? A pesar que nosotros podamos tener el conocimiento bastante desarrollado, todavía sigue siendo parte de nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de romper un espejo, de encontrarnos un gato, de tal vez pasar debajo de una escalera. ¿Qué otra superstición también tenemos en la actualidad? No cruzar debajo de una Tal vez escalera. cuando es Semana Santa. Ya, muy bien, excelente. Ahora, la pregunta será, ¿será verdad estas creencias? ¿Será verdad que existe? ¿Será verdad que se da? No. 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 Yo pienso que son como se dice mi papá, son cábalas nomás. Son creencias inconclusas. Puede ser, muy bien, excelente. Un símbolo de buena suerte. En la actualidad que nosotros conozcamos, ¿cuál es? La herradura. La herradura, muy bien. ¿Qué La más? manilla roja. La manilla La roja, muy bien. sábila y la otra hierba que huele feo. Ajo. Excelente, miren, entonces, La en ruda. base tenemos Es algunas creencias, ¿no? También podemos identificar que cuando un bebé nace, también se le coloca lo que es una pequeña manilla para que de no color llegue. roja, ¿no? Entonces, miren, todavía la tenemos en la Y una actualidad. fundita, Pero dicen, con ajo y tabaco para que no le dé mal aire. también el mal aire. Ahora, eso también es otra situación importante, ¿no? ¿Será que existe el mal aire o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sí, sí existe. Depende de Malas quién energías. crea. Sí existe. Yo pasé por Excelente. eso en mi etapa de embarazo y cuando nació mi hijo. sí le da Ya, aire. muy bien. Entonces, miren, en este caso no. Hay situaciones en que nosotros podemos dar lo que es una aceptación de las creencias, ¿no? Porque en realidad podemos determinar que sí existen, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos comprobar de que existe el mal aire? Porque, digamos, un ejemplo me ha dado. Ya, Y ahí muy le bien. pasan un huevo y así con trago y de ahí si el huevo se bate, entonces dice sí está con mal aire. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Si bien es cierto, nosotros al día de hoy tenemos algunas creencias que al 100% no podemos comprobarlas como tal, pero nosotros en este caso podemos interpretar de que existen, ¿no? En el caso del mal aire, eventualmente
todos aquí en el Ecuador en algún momento lo hemos tenido, el mal viento que también se le conoce, y que obviamente nosotros utilizamos diferentes formas para, en este caso, curarnos o limpiarnos en general, ¿no? Entonces, miren, todavía existen creencias que a la larga, obviamente, no podemos determinar con exactitud, ¿sí? De que existen con el método de comprobación, porque obviamente en este caso nosotros la podemos palpar en la realidad, ¿no? Y obviamente, pues, aquí dentro de la ilustración prácticamente se enfocaban en las necesidades y las habilidades que tienen los seres humanos, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura, contexto histórico de la ilustración. La señorita Estefanía García, por favor. A ver, contexto histórico de la ilustración. La ilustración se halla conectada y emparentada con el siglo XVI y XVII, prácticamente con el periodo conocido como la Era de la Razón, dado que se dieron todos los precedentes filosóficos. Dicho periodo presenció las guerras religiosas europeas que enfrentaron a católicos y protestantes, que culminaron con la paz de Westfalia en 1648. Europa quedó sumida en una clima de inestabilidad en el que se tenía a las revoluciones religiosas individuales como la fuente genuina y principal de conocimientos. En este momento, alrededor de un 70% de la población europea era analfabeta. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos establecer de que la ilustración tomó parte directamente con las enseñanzas de algunas culturas anteriores, ¿no? Hablando de los griegos en general. ¿Cuál es el filósofo más representativo de los griegos? ¿Cuál será? ¿Puede repetir la pregunta, Licen, por favor? Claro, muy bien. ¿Cuál es el filósofo más representativo de los griegos? Sócrates. Sócrates será. Ya, casi, casi, Sócrates. Otro personaje que dio paso a los filósofos. Sócrates. Aristóteles. Excelente, muy bien, Aristóteles, excelente. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos una gran cantidad de filósofos, una gran cantidad de pensadores como tal, ¿no? Pero, sin embargo, podemos detallar que de todos ellos, el primero en darse a conocer fue Aristóteles en general, Sócrates, Platón, Demócrito, bueno, una gran cantidad que nosotros conocemos, ¿no? Prácticamente ellos fueron los primeros en establecer lo que se conoce el uso de la razón en general, ¿no? Aquí también podemos hablar que en 1648 prácticamente se dio un enfrentamiento entre católicos y protestantes, ¿no? Y muy bien, no se olvidarán, por favor, de colocar los audios en silencio. Excelente, muy bien. Ahora, ¿por qué se dieron estos enfrentamientos? Si bien es cierto, los católicos mantienen lo que son sus posturas religiosas, en donde directamente participan de la idolatría, ¿no? A las imágenes, a los santos, mientras que los protestantes manifestaban de que solamente tenía que ser representado lo que era Jesús en adelante. Entonces, miren, aquí se dieron lo que son protestas, ¿sí? Religiosas como tal, ¿no? Y más que todo, prácticamente la ilustración apareció por la condición analfabeta que toda Europa tenía, ¿sí? Si bien es cierto, la educación prácticamente solo estaba para los reyes, para los monarcas, para su familia en general, nada más, ¿sí? Y por ende la población obviamente no sabía leer, no sabía escribir y más que todo no les permitía elaborar lo que son en actividades económicas como tal, ¿no? Y de ese punto prácticamente dio paso el conocimiento tanto en la élite como en la población en general, ¿no? Hoy en día, ¿existe la población analfabeta? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sí, en todavía las, existe. en las poblaciones rurales. Muy bien. En las poblaciones rurales prácticamente todavía contamos con este pequeño problema, ¿no?
del analfabetismo. Si bien es cierto, hoy en día no podemos decir que todos leemos bien, escribimos bien, siempre directamente tenemos un margen de error, ¿no? Pero hoy en día también podemos identificar de que en el campo, prácticamente de 100 personas, más del 50% o más de 50 personas pueden leer y escribir correctamente, ¿no? Y bueno, eso es algo que todavía pues nos falta todavía culminar, ¿no? Pero en fin, prácticamente podemos detallar que la finalidad de la ilustración era que el conocimiento llegue a toda la población, ¿no? Ahora, yo le voy a dar lectura, por favor. Sin embargo, ese panorama no tardó en cambiar. A medida que tuvo lugar la revolución científica, gracias a la obra de científicos como Galileo Galilei, 1564-1642, ¿no? La época en la que ellos vivieron. Blaise Pascal, 1623-1622. Götter Leibniz, 1646-1716. E Isaac Newton, 1643-1727, ¿no? Cuyo aporte en la sustitución de un mundo religioso por uno científico sembró las semillas que luego recogería la Ilustración, ¿no? En el siglo XVIII marcó el inicio de las revoluciones burgueses y esto es el inicio de la caída del antiguo régimen y de la monarquía absolutista, que culminaron en la década de 1770. Posteriormente se dio una transformación profunda en los modelos económicos, políticos y sociales de Europa y Occidente, con el advenimiento de la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense y la Revolución Industrial en Inglaterra, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, aquí podemos nombrar a algunos de los personajes emblemáticos que aportaron con su conocimiento a la razón, ¿no? Galileo Galilei, sí, que prácticamente no, era experto en la astronomía, nos dejó algunas teorías, Leibniz también, Pascal en matemáticas, Newton, bueno, grandes pensadores que en su momento aportaron con sus conocimientos, ¿no? Aquí también podemos detallar que desde 1500, sí, que prácticamente fue una época en donde la razón, sí, dieron sus primeros pasos, eventualmente llegó hasta la revolución industrial. Es decir, el conocimiento hasta el día de hoy sigue cambiando, sigue modificándose en la sociedad, ¿no? Entonces aquí también podemos hablar de revoluciones, hablamos de formas de gobierno que fueron cambiando y que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de gobierno nosotros tenemos al día de hoy o qué tipo de forma de gobierno nos manejamos? Socialista, conservadora. Puede ser, muy bien, ¿no? Tenemos una forma de gobierno democrática, ¿no? Es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Por ejemplo, nosotros vamos a elegir a nuestros representantes, ¿no? ¿Mediante qué los elegimos? Mediante votos. El voto. Mediante un voto. Muy bien, mediante el voto en general, ¿no? Y de ahí directamente nos hace partícipes de la democracia que tenemos aquí en el Ecuador. Es decir, todos participamos, ya no directamente depende de un rey, depende de un monarca, depende de una sola persona, ¿no? Es decir, todos participamos, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de las consecuencias de la ilustración. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Jiménez? Señor Juan, ¿nos encontramos ahí? Sí, dicen ya de lectura. Por favor. Consecuencias de la ilustración. Las consecuencias de la ilustración figuran lo siguiente. La difusión del pensamiento cientificista y racional a lo largo y ancho de la sociedad europea, influenciando estilos artísticos e inaugurando doctrinas filosóficas y marcando para siempre la idea del progreso en el curso de las ideas en Occidente. Esto permitió que las ilustraciones religiosas perdieran aún más su poder sobre la sociedad.
Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos establecer, ¿no? Que el conocimiento sigue avanzando, sigue mejorando y obviamente la religión, sí, también para aquellos años fue perdiendo, pues, poder, ¿no? Hoy en día podemos establecer de que el pensamiento religioso sigue siendo parte fundamental de la sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿todos son bautizados? Sí, Sí, sí. Yo creo que sí. Sí, muy bien. ¿Todos han hecho alguna vez la primera comunión? Sí, Sí, Lisa. yo sí. ¿La confirmación? También. También. También, ¿Matrimonio? También. también. Excelente, muy bien. Como ustedes saben, nosotros hoy en día tenemos una gran cantidad de religiones, cada uno pues opta por la religión que más le guste, o en su momento no podemos ser religiosos también, ¿sí? Pero todavía podemos establecer que la religión juega un papel fundamental en el crecimiento de las personas, ¿no? Entonces, si yo fui bautizado, hice la primera comunión, confirmación, y yo, sorpresa, digo, no me gusta la religión, voy a hacerme ateo, ¿sí? Y a pesar que directamente pueda ser ateo, pero ya tengo las bases religiosas que me acompañan desde mi nacimiento. Entonces, miren, sigue jugando un papel importante en nuestra sociedad y sobre todo el conocimiento sigue creciendo con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, miren, el uso, la razón, sigue avanzando, sigue modificándose. El ser humano como tal ya logra encontrar lo que son vacunas para enfermedades, ya logra estudiar lo que es la Tierra en general, en los continentes, transforma los recursos y más aún puede directamente salir de la Tierra. Entonces, miren cómo va avanzando, cómo va modificando tanto el conocimiento y la razón, que en su momento también fue una forma de detallar las virtudes que tienen los seres humanos, ¿no? Y poco a poco las sociedades van cambiando, modificándose por el uso de nuestro conocimiento, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. No, licenciado, gracias. Listo, muy bien. Ahora, no se olvidará, por favor, ¿sí? Aquí tenemos siempre en nuestra plataforma lo que son unos pequeños videos, nomás que no contienen más de 9 minutos, exagerado, ¿sí? Yo entiendo que trabajamos, bueno, pasamos en familia y pasamos muchas de las veces a full, pero también vamos a dedicar unos 10 minutitos nada más en vez de ver el TikTok, el Facebook y revisamos estos pequeños videos, ¿no? Porque, oh sorpresa, en algún momento pueden tener alguna lección y evaluación y después no dirán el profe no me dijo nada, así que lo revisamos, ¿sí? De mi parte, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo jueves, cuídense mucho.